Bueno, uno de los temas que han salido prácticamente de la agenda en esta última semana, después de las elecciones, es el tema de jubilados. Yo el miércoles pasado contaba que había estado en la marcha, que seguían las movilizaciones, pero realmente lo que podemos decir que en la agenda el tema se ha desinstalado bastante, ¿no? Así que para hablar sobre qué está pasando con los jubilados, qué está pasando con la obra social, estamos, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, un gusto poder saludarlo. No, el gusto es nuestro y gracias por atendernos. Bueno, un poco preocupado, ¿no? Por esto, viste que hay un arrebato, se habla todos los días de los jubilados, el tema es cada vez más terrible, el problema humanitario y no pasa nada. ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, tal cual lo señalás, y lo que venimos hablando contigo y a través del tiempo, es una crisis que es acumulativa en términos de sus efectos, ¿no es cierto? Porque no hay ningún tipo de mejora, ni tan siquiera de toma de conciencia de una situación que, como también lo repetimos, parece ser naturalizada socialmente y realmente olvidada en términos de los decisores políticos, ¿no? Es decir, aparece un acto político una vez por año. El de agosto de este año fue más cortito, inclusive, porque inmediatamente cuando se dio el veto, Sí. veto que fue la repetición de la escena de agosto del 2024, que nosotros inclusive con Andrés Gil Domínguez, con jubilados tanto de distintas organizaciones y demás, cuestionamos en términos de la constitucionalidad de sus fundamentos, con un planteo, con una demanda muy sólida, con un trabajo técnico hecho por la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, esto quedó en el trámite que seguimos, que es el trámite judicial, pero que el sistema político olvidó a las 24 horas del veto. Olvidó la temática, olvidó a los jubilados, pasó a modo elecciones, y nunca se habló de los propios jubilados, ¿no? Inclusive con algo muy significativo, y perdón por la terminología, pero ni por oportunismo político se utilizó el tema jubilados, ¿no? Así que la situación es grave, inclusive en términos de las cosas que se venían diciendo previo a las elecciones, Sí. y que se siguen diciendo hoy. Se hablaba de la reforma laboral, la reforma fiscal, y se mencionaba antes la reforma previsional también. Sí. Y ahora este tercer aspecto desapareció. Claro. Es decir, quedó reducido a la reforma laboral y a la reforma fiscal, como si no tuvieran nada que ver entre sí los tres grandes aspectos: el laboral, todo lo relacionado a lo fiscal, y el sistema previsional. Sistema previsional que también, como lo venimos repitiendo incansablemente, es decir, hay que reconformarlo, hay que hacer uno nuevo. Pero ahí tenemos los dos planos en que hoy está planteada la situación, y a su vez ignorados ambos. Un plano es resolver la emergencia, porque las reformas son siempre hacia el futuro, inexorablemente, por lo cual la situación de los actuales jubilados están dentro de un plano que es el plano de la emergencia, de resolver la emergencia, que hemos caracterizado en tres grandes aspectos, en tres grandes ejes, que son la cuestión alimentaria, la crisis alimentaria, la crisis
sanitaria y la crisis habitacional del sector. Y que para eso hay que comprometer recursos y esfuerzos, tanto de el Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados municipales. Bueno, eso no existe, no existe no solo que como tal, sino que se van agravando la problemática, decía, por el paso del tiempo y demás, y a su vez por cuestiones institucionales. Porque vos mencionabas, por ejemplo, el tema de salud, Sí. y nos encontramos que en ese enorme desbarajuste, donde, como en el resto, todos son culpables, tenemos una enorme cantidad de beneficiarios que aparecen. Cuento a partir de un caso concreto, para que se entienda. Sí. Hay un señor que se jubiló de un cargo público en el año 17. Tenía unión personal hasta el momento como trabajador activo. Al jubilarse pasó a PAMI. Desde el 17 hasta esta semana se atendió siempre en PAMI, inclusive con la resolución de patologías severas, una intervención quirúrgica cardíaca a cielo abierto, todo esto muy bien atendido en el Milstein, ¿no? En un efector de PAMI. Esta semana va a seguir con la práctica de su tratamiento y le dicen, no está afiliado a PAMI usted. Me dice, ¿pero cómo? No, usted está en UP. Claro. Está en unión personal, que era la obra social que dejó al momento de jubilarse. Entonces vamos, tenemos la terminal de ANSES y vemos toda la historia. En algún momento, mágicamente, este hombre que estaba correctamente en PAMI, que se atendía en PAMI, en el 2020, fines del 2020, pasa a UP. Claro. Él nunca se enteró y el PAMI tampoco. Claro, Por esto eso es siguió dando las prestaciones del PAMI. Claro, es un desbarajuste esto, porque alguien tocó un botón. Sí, y no es un solo botón o un solo caso. Claro. Porque empezaron a sucederse así los casos. Claro. Entonces, ¿qué verificamos? Que hay una enorme cantidad. ¿Por qué se da esta situación? El PAMI empezó a revisar sus padrones, Sí. que se ve que hace años que no se hacía. Sí. Y se encuentra que estos beneficiarios a quien sigue atendiendo, o seguía atendiendo, no son de PAMI, hace mucho tiempo. Traducido por alguna circunstancia política, una irregularidad, esas obras sociales son muchas, mencioné un caso por una en particular, pero Hay varias. sí, hay de todos los colores, siguieron cobrando su cuota de obra social del beneficiario, pero no dieron la prestación, la daba el PAMI. Claro. Vos te das cuenta el disparate en el cual estamos parados. Te voy a mencionar otro caso al revés. Sí. Acá la obra social era SOSECAC. Sí. SOSECAC no atiende más a nuevos jubilados ya desde hace mucho tiempo, como la mayoría de obras sociales. Sí. Bueno, hay una persona que por monotributo está en OSECAC. Al momento de jubilarse, acogerse a la jubilación este año, a principios de este año, va a OSECAC y dice, mire, me voy a jubilar, quiero ver cómo mantener la obra social. Y dijeron, no hay ningún problema, tiene que pagar un extra mensual de tanto. Esta persona, que a su vez está en el medio de un tratamiento oncológico, se avino a pagar ese extra y mensualmente pagaba ahí.
era atendido en el instituto que tenía contratado esta obra social. Bueno, en medio de una quimio, hace una semana, va a atenderse como siempre y dice, no, pero ya usted no está más acá. Es como que no está. No, pasó a PAMI. Entonces va a la obra social, dice, pero si ustedes me dijeron, bueno, pero no es más así. Claro. Ahora, y quedó en una sí. situación que, bueno, sin solución. Yo creo que tal vez uno lo explica y cuesta a quienes nos está escuchando dimensionar esto. Claro. Por lo que es un paciente en tratamiento de una afección muy complicada y que le dice, no, ahora está en otro lado, se tiene que atender de otro lado, en el medio del tratamiento. Claro. Bueno, se tuvo que hacer desde lo informal una solución temporal que, bueno, gracias a gente de la Superintendencia de Salud, hubo que reconocerlo como afiliado de PAMI, pero se hizo una extensión de la atención de OSECAC por 4 meses más hasta que concluyera esta parte del tratamiento. Ahora, son pacientes que tienen que seguir atendiéndose, controlándose y demás, ¿no es cierto? Ahora, esto multiplicalo por las veces que quieras y ves que es un gran descontrol, ¿no? Claro, lo que uno ve, estos casos que comentás, Eugenio, y uno dice, estas cosas realmente se tendrían que solucionar muy rápidamente, esto no debería ocurrir, porque salvo pensar que esto lo hacen a propósito, unos para tirarle el fardo a las obras sociales y los de las obras sociales para tirarle el fardo al PAMI, ¿no? Sí, en realidad lo que estamos viendo es una distorsión en términos institucional y un gran desastre. Lo de PAMI lo conocemos y lo criticamos habitualmente. Sí. Ahora, el descontrol de las obras sociales es monumental. Que por otra parte están todas en quiebra o al borde de la quiebra y esto lo pagan los beneficiarios, ¿no? Porque es gente que está en tratamientos, que tiene su historia clínica en los institutos desde hace 20 o 30 años y que ahora se encuentra que no corresponde más que esté ahí. Claro. Así que los culpables obviamente son todos en un gran descalabro institucional que se conjuga con el tema previsional, ¿no? Con el tema previsional que, como comentábamos, salió de agenda. Estos temas que te estoy comentando no están en agenda, ¿no? Claro, pero aparte este tema que vos contabas de salud, también podría estar en agenda, aunque fueran 2 casos, 3 casos, 5 o uno solo, también podría ser un tema en agenda, pero es evidente que no se están tratando estos temas, ¿no? No, inclusive, comillas, hay temas de ordenamiento que en realidad no contemplan la situación real. Vos fijate que con lo que fue pensiones no contributivas, todo el escándalo, que ya no sabemos en qué quedó, Españolo y todo esto, lo que dejaron de darse son las pensiones no contributivas. Claro. Es decir, ¿quién está pagando? La persona con discapacidad que está en espera hace 1 año, 2 años. Claro. Y yo creo que son temas que hay que sincerarnos públicamente, porque inclusive muchos que con toda buena voluntad y buena intención se movilizan por estos temas, no conocen el sustrato. Claro. Entonces, a ver, se cuestionan los casos, desde el caso en sí mismo,
sin ver cómo resolver ese caso. Esto que se dice y que es cierto, por otra parte, que hay pueblos que tenés más personas con discapacidad que ciudadanos, ¿viste? En términos de pensiones no contributivas. Lo hemos visto inclusive en el Chaco, en Corrientes, en muchos lugares. Sí. Ahora, ¿qué Formosa, pasa? sí. Dan de baja esas pensiones y esa gente no tiene alternativa en términos de contención social. Claro. Es decir, son dobles víctimas. Fueron víctimas de la política cuando se le dio esa pensión y vuelven a hacerlo cuando se les quita esa pensión. Claro. Pues estuvo mal otorgada, objetivamente, es un disparate, había que ayudar de otra forma, pero cuando le sacás el beneficio lo dejás sin nada en el mundo. Claro. Entonces, se convierte sí, y a veces se sacan algunos hierro, ¿no? beneficios de gente que realmente tiene discapacidad, ¿no? También ahí, porque No, por engloban supuesto, todo. tuvimos inclusive, fueron citados todos los pacientes del BORDA, que están en tratamientos crónicos, para demostrar que su CUD, su certificado de discapacidad de hace 5 o 6 años, era auténtico. Vos imaginate una citación de un juzgado a alguien que está afectado en términos de su salud mental, como lo desequilibra, ¿no es cierto? Es decir, aún el ordenamiento, cuando no se hace en términos de pensar holísticamente la cuestión humana, conduce al desastre, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Lo que uno ve, y es muy preocupante aparte, ¿no? Cuando vos hablabas que no se habla del tema reforma previsional, que como siempre, por lo menos yo digo que reforma hay que hacer, es evidente, en un país donde el 50% de la gente trabaja en negro, algo hay que hacer para las jubilaciones, pero parecería como que inclusive al Fondo Monetario Internacional ya no le interesa algunos temas previsionales, como que están muy conformes con el ajuste que se han mandado en las jubilaciones, que ha sido monstruoso en los últimos 4 años, ¿no? Digamos, 2 años de este gobierno y 2 años del anterior o 4 del anterior. No, hasta eso parecería, que están muy conformes con lo poco que están pagando. Sí, yo creo que inclusive lo que no percibimos es la complejidad del momento, y aún, por eso decía, apelando a la buena voluntad de aquellos que se preocupan por el tema, que protestan y demás, no se está viendo que en realidad los intereses ya están cubiertos, que es un problema mucho más sistémico que de un gobierno en particular. Si no se interpreta esto, estamos cada vez más complicados, porque implicaría que, bueno, cambiamos el gobierno y se resuelve el problema estructural. Claro. Y vemos que no es así. Claro. Es decir, no es así a través de muchos años. Y yo creo que hoy, ¿qué está pasando en el tema de la reforma laboral? Sí. Se está negociando. Claro. Con los gobernadores, con la CGT. Entonces salen engendros donde no se reforma absolutamente nada, y la situación, el deterioro del salario real, de la cuestión previsional, se va profundizando. Porque cualquier reforma, acá hay una tendencia de sectores que, insisto, pueden tener buena fe, pero que es simplemente a oponerse, sin propuestas alternativas, ¿no? Es decir, es que como única propuesta es volver a viejos mitos que ya no existen más en el mundo. En el mundo hoy se está discutiendo, bueno, lo que
venimos insistiendo, los dos grandes fenómenos, que es la longevidad y la inteligencia artificial, cambiaron todos los modelos productivos en el mundo. Están cambiando en Argentina también, y nosotros hablamos de ver cómo pagamos un peso más, o cómo, por ejemplo, financiamos desde lo fiscal. Esto que hablamos de tantas veces, de que las rentas no aportan un peso a la seguridad social, bueno, en el mundo lo revén. Están viendo cómo hacer que los impuestos al consumo, ¿no?, como ocurre acá, financien a la seguridad social. Es un verdadero disparate del cual no se habla. Yo lo que veo es que hay un consignismo absoluto, sin análisis técnico de la cosa, que se expresan consignas históricas y se siguen repitiendo en un mundo que cambió. Y termino. Creo que te comenté, o bueno, lo comenté simplemente como un ejemplo. En Alemania, que las jubilaciones no son $300, las medias están en 2.000, 2.500 euros, el ministro de Trabajo, o el equivalente, hace menos de un mes, dio un mensaje a los jóvenes y les dijo muy brutalmente: no crean ustedes que van a cobrar lo que están cobrando de pensión sus padres o abuelos. Esto se terminó en esta generación. Por lo cual, en este momento mando un proyecto al Parlamento. ¿Y cuál es el proyecto que manda? Después vemos si es bueno, malo, si... El Estado alemán, a partir del 2026, a cada niño de 0 a 18 años le abre una cuenta y le deposita 10 euros mensuales, que son nominativos, es a nombre de cada una de los chicos, pero no disponibles. A los 18 años, con ese fondo de capital que puso el Estado, se inician proyectos de inversión en distintos rubros, desde inmobiliaria, productiva, cultural, etcétera, etcétera, en los cuales puede participar ese joven ahora que tiene parte de ese fondo capitalizado, puede participar activamente, laboralmente, profesionalmente, o puede desentenderse y no agrega valor, no se agrega valor a lo capitalizado hasta los 18 años, valor extra. Y este excedente se incorpora a lo que es un haber mínimo, que a este momento está alrededor de 900 euros. Vos fíjate que se propone una política para dentro de 30 años. Claro. Uno puede discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero bueno, hay una política, hay algo que se quiere hacer. Es una propuesta. Claro, es una propuesta. Se puede convertir en cualquier otra cosa, pero en todos los países se está hablando de progresividad, de retiros, de voluntariedad, de una cantidad de cosas que podemos con algunas estar de acuerdo o no, pero no se está debatiendo cómo preservar el sistema bismarquiano que no existe más, que es lo que se está haciendo en Argentina. Está claro. Eugenio, como siempre, te agradezco mucho, sobre todo todas estas cosas que uno no tenía ni idea que pasan y que vos comentás. Así que te mando un abrazo grande. No te dije al principio que en estos días, justo el 1 de noviembre, cumplimos 35 años porque tenemos miedo que nos inicies un juicio laboral.
laboral, sí, sí, sí. Y como pyme tendría que hacer un esfuerzo. Un abra- un abrazo grande, Un Eugenio. abrazo grande, lo mejor para ustedes. Chao, gracias. Hablábamos con Eugenio Semino. Cosas muy interesantes, ¿no? En esta nota, porque hemos hablado de temas que se están discutiendo en el mundo y que acá en Argentina no se está discutiendo. Bueno, va todo a lo mismo, ¿no? No hay propuestas concretas de aquellos que tendrían que hacer propuestas concretas. Después seguramente vamos a pasar algún audio también sobre la reforma laboral, que también ahí tenemos otro problema, porque hasta ahora lo que aparece es nada más que cómo nos oponemos a todo, pero cómo salimos, qué propuesta tenemos, y eso no aparece.